Pacheri, Geografía de tercero. Apenas la vi, sentí que me hundía en una especie de pozo sin fondo, en un vértigo de piedras y plomos recién tragados que me llenaron el estómago. O tal vez fue una sensación más brutal, más primitiva, más parecida al más simple de los pánicos, y lo otro. El peso feroz en las tripas y el vértigo de abismo aparecieron después, cuando ella desapareció de mi vista y pude sentarme en un banco de ese parque inmenso y quedarme con los ojos clavados en el pasto y la cara vacía durante minutos interminables. Ella ni siquiera me había mirado. No me había visto, pero yo me sentía como desnudo delante de una multitud. Y lo peor de todo era justamente comprobar el poder inmenso que, más allá de los años apilados unos sobre otros, esa mujer conservaba sobre mis emociones. ¿Y si me había equivocado? Sí, era enormemente probable. Debía haberla confundido con otra persona. ¿Cuántos años hacía que no la veía? 20 años. Y eso es mucho tiempo. Y además estaba la cuestión de las edades. La última vez que la había visto yo acababa de cumplir los 18, y a esa altura, intenté tranquilizarme, uno no tiene un cuidado excesivo en recordar fisonomías, pero sobre todo estaba la cuestión de la edad de ella. ¿Cuántos años podía tener ahora? Traté de volver a 1978. ¿Cuántos tenía esa mujer en aquellos tiempos? Yo le atribuía entonces 70 u 80, de modo que ahora, un cuarto de siglo después, tendría que ser casi centenaria. Entonces no tenía motivos para angustiarme. Yo me había confundido y esa mujer no era quien yo había temido. Pero era un razonamiento demasiado frágil. Cuando uno es estudiante secundario, todas las personas que superan los 30 años parecen flotar en una ancianidad vaga y distante. Entonces sí, en 1978 esa mujer tenía 50 en lugar de 70. La que acababa de cruzarme en el hall del hotel bien podía ser la de mi pesadilla. Algo muy dentro de mí me instaba a correr a mi habitación, a hablar con Lorena, a hacer las valijas y escapar de ese sitio. Lorena tendría que entenderme. Varias veces durante esa etapa del noviazgo en la que uno está dispuesto a contar su vida entera, le había hablado sobre esa mujer y sobre el efecto bestial que había ejercido sobre mi vida en la escuela secundaria. Tal vez mi esposa pusiese reparos a la huida. Seguramente iba a decir que yo soy un exagerado, un sentimental, un chiquilín. Todas esas cosas que di cuando mis impulsos la enojan. Pero ahí sentado, con la respiración todavía entrecortada por la impresión y el disgusto, no me preocupaban demasiado sus posibles reproches mientras aceptase aún a regañadientes levantar campamento y volver a Buenos Aires de inmediato. No obstante, si quería contar con un mínimo de argumentos para la tempestad doméstica que estaba dispuesto a desatar, tenía que asegurarme de que esa mujer que acababa de cruzarme en el hotel era quien yo creía que era. A regañadientes tuve entonces que incorporarme y atravesar el parque hacia el edificio principal, del que prácticamente había escapado un rato antes. La mujer que me había espantado iba hacia el bar, de modo que hacia allí dirigí mis pasos como con una piedra en la garganta. El lugar resultó estar casi desierto, cosa esperable en esa mañana radiante. Muy pocas mesas estaban ocupadas. En un rincón cerca del ventanal y de espaldas a una de las mejores postales de las sierras, estaba sentada esa mujer, de espaldas a la entrada. Leía un libro y apoyaba la sien sobre la mano izquierda. Ocupé una mesa detrás de ella y pedí un café. El primer indicio que me sacudió fue el perfume. Apenas me senté, me golpeó el mismo olor cítrico y penetrante que dejaba flotando en el aula cuando recorría amenazante los pasillos entre los pupitres. El segundo signo fue el golpecito tenaz sobre la mesa. No veía sus manos, pero no hacía falta. Me bastaba el toque regular, cronométrico, patibulario que producía su lapicera fuente al toparse con la mesa. 5 segundos. 5 segundos exactos entre golpe y golpe, y entre medio apenas un silencio de tumbas. Me ahogué en un sudor horrorizado y quieto. Bajé la cabeza, clavé los ojos en mi propia mesa
y miré el reloj de soslayo con un subrepticio movimiento de mi muñeca izquierda. Cuando tomé conciencia de mis gestos, me sentí un imbécil, porque aunque era un terrible grandulón de casi 40 años, acababa de adoptar una actitud corporal de los 15, la de 1978, la del tercer año del Nacional de Morón, la del cuarto banco de la fila de la ventana, la de las 2 primeras horas de los jueves, la de la clase de geografía, la de la tortura interminable de la profesora Hilda Ceruti de González. Era su perfume, y era la nuca recta con el pelo corto, y era el toc, toc de su lapicera Parker azul sobre la mesa de un hotel de la sierra. Y era tan extraño volver a encontrarla allí luego de 20 años que hubiese sido para reírse a carcajadas si no fuera que en realidad me daban unas ganas de llorar que me moría. Hilda Ceruti de González, y el pantano terrorífico de sus clases era el compendio angustioso de todo mi horror de aquellos años de silencio, obediencia y desesperación. Encontrarla allí era como volver a esos días de amargura. Desde que uno entraba al Nacional en primer año, le llovían las historias sobre esa mujer endemoniada. El espíritu se iba macerando en las anécdotas feroces de sus crueldades, de sus desplantes de hielo, de sus ataques de ira, de sus arbitrariedades impredecibles. Como ese engendro nos esperaba en tercero, teníamos 2 años enteros para escuchar sobre ella y empequeñecernos y desear nacer de nuevo en otro universo que no la contuviera. Cuando el primer jueves de marzo de 1978 Hilda Ceruti de González ingresó lentamente en el aula y se paró junto al escritorio y nos miró con las piedras grises y heladas de sus ojos, y movió levemente la cabeza hacia los lados, abarcándonos en una panorámica acongojante, y sus labios se torcieron en una mínima mueca de desprecio, y suspiró profundamente y se dio vuelta y anotó en el pizarrón las 22 letras de su nombre completo como una sentencia irrevocable. Entendimos que todo lo que nos habían dicho y anticipado era cierto, y que en el fondo se habían quedado cortos. Hilda Ceruti de González era una mujer cruel, despótica e inconformable, y en aquellos años esas características la volvían poco menos que la profesora perfecta. Así nos lo hacían notar el rector y sus alcahuetes en cada oportunidad en que se presentaba la ocasión de alabarla. Durante sus clases estaban prohibidas las preguntas, ni qué hablar de pedir permiso para ir al baño o de cuchichear con un compañero. Dictaba y escribíamos, hablaba y callábamos, gozaba y sufríamos. Años después, y por casualidad me cayó en las manos un libro de geografía americana amarillento y viejo, muy breve, editado en Chile. Al hojearlo descubrí con cierta sorpresa que podía anticipar renglón por renglón su contenido. El autor era un tal Bustamante. Estaba impreso en 1942, y si podía adelantarme a cada oración era sencillamente porque para aprobar geografía de tercero con Hilda Ceruti de González tuve que aprender a recitar de memoria desde el primero al último renglón de mi carpeta. Descubrí así en mi madurez que mi carpeta no era sino la versión manuscrita de ese librito. Aquella mujer no solo era cruel, sino además una ignorante que recitaba a su vez de memoria los párrafos de un antiguo librejo olvidado y suficientemente ignoto como para que nadie advirtiese la maniobra y el plagio. No me atrevo a decir que eso volvía estúpida a su crueldad, porque supongo que cualquier crueldad es estúpida, pero al menos diré que su ignorancia tornaba aún más estéril esa crueldad. Siempre iniciaba sus clases tomando lección. Hacía las preguntas en voz baja, casi en un murmullo. Jamás las repetía. Nos concentrábamos en ese murmullo hasta casi sentir dolor en los oídos. Odiábamos al compañero que hiciera crujir el pupitre o que, qué sé yo, tosiese o se sonase la nariz mientras nos tocaba el turno, porque si osábamos preguntar qué o cómo, la bruja aquella consideraba que nuestra distracción merecía un 1 inapelable. Cuando mencionaba nuestro apellido debíamos ponernos de pie y responder sin demora. Si nos salíamos una palabra del dictado previo estábamos perdidos. Sin alzar la voz decía otro apellido y el aludido debía a su vez pararse y continuar en el exacto punto de la equivocación del anterior. A los que erraban ni siquiera les ordenaba sentarse. Era la única decisión que dejaba en nuestras manos. Podíamos tomar asiento enseguida o podíamos seguir de pie un rato. A ella le daba igual porque el aplazo ya estaba sellado en su libreta
y estábamos desahuciados sin dudas y sin apelación posible. Cuando sonaba el timbre nos dedicaba la única sonrisa de la mañana, y aunque era una sonrisa hueca y extraña, era posible que estuviese realmente contenta porque el recreo era su momento de gloria. Afirmaba el maletín negro en la mano derecha, levantaba el mentón, dejaba que su cara se llenase de una serena soberbia y salía al patio. Creo que era la profesora que más tardaba en llegar a la sala de profesores y la que primero salía hacia el aula al tocar de nuevo el timbre, pero no lo hacía por puntualidad, sino para exhibirse ante la multitud de pibes. A su paso todos callábamos, nos quedábamos quietos, bajábamos los ojos y apenas salíamos de su campo visual nos librábamos de la angustia que nos había dejado su presencia fugaz, comentando con el compañero más próximo la última de sus fechorías. Allá va Hilda Ceruti de González, mirá. Y ella, estoy seguro, se derretía en placer en esos murmullos que nutrían y engordaban su leyenda. Nadie se atrevía a ensayar ni la mínima burla o morisqueta a sus espaldas, porque era sabido que tenía ojos en la nuca. Dos ilusos lo habían intentado, uno en 1969 y otro en 1976, y los había hecho expulsar sin más trámite. Después de rendirla 7 u 8 veces, pude aprobar geografía de tercero y egresar del secundario. Nunca volví a verla, hasta esa mañana desolada 20 años después, y ahora la tenía delante, más vieja, algo más canosa, un poco más flaca, pero igual de opresiva que entonces. Traté de pensar, era ridículo hablar con Lorena, hacer la valija y escapar del hotel, pero en mi desesperación se me ocurría que era una alternativa excelente. También podía, qué sé yo, ahogarla en la pileta de natación, asfixiarla en su pieza o precipitarla al vacío por un barranco, pero soy un tipo pacífico y el carácter no me da para semejantes cosas. Pagué el café, me puse de pie. Empujando un poco hacia atrás la silla de madera, el crujido me perdió. Haciendo uso de sus antiguos ojos en la nuca, Hilda Ceruti de González se dio vuelta y me clavó las piedras frías y grises y filosas de sus ojos. Le sostuve la mirada, no por osadía, sino por la sorpresa de verla vuelta hacia mí. Pero no estaba preparado para lo que ocurrió después, porque casi en un susurro, con sus palabras cortas y su voz un poco chillona, me estampó: así que usted es de la zona de Morón. Yo también, mire qué casualidad de encontrar a alguien de allí en un lugar tan lejano como este. Sentí que las piernas me tambaleaban. Encima de todo era divina. ¿Cómo había sabido semejante cosa con solo mirarme? Al momento entendí, yo llevaba puesta una camiseta blanca y roja del Deportivo Morón con escudo del Gallito y todo. A mí el fútbol me interesa poco y nada, pero mi hijo es todo un fanático y me la regaló para Navidad. Y yo la había traído cándidamente a 800 kilómetros de mi hogar solo para que esa bruja pudiera identificarme. Le respondí atropelladamente que sí, que había nacido y crecido en Morón. Apenas concluí, deseé haberme mordido la lengua. ¿Y en qué colegio hizo usted el secundario? Guardé silencio. Era la oportunidad de mentir y librarme de ella. Al fin y al cabo no era tan grave. Había sido una conversación de medio minuto. Podía salir al sol, podía caminar hasta el arroyo, podía aflojarme nadando un buen rato en la pileta. En algún momento me libraría de su perfume penetrante y de los alfileres de sus ojos grises. Era la decisión más simple, pero a veces, qué sé yo, la simpleza no me satisface. Casi desconociéndome, respondí lentamente que era egresado del Nacional de Morón. La vieja acreció su interés, soltó la lapicera y me hizo un gesto para que la acompañara en la mesa. Era mi última oportunidad para huir, pero se me cruzaron por la cabeza 2 o 3 de sus crueldades más sórdidas y las caras de mis mejores amigos de entonces, y rechacé la tentación. Le estreché la mano, le dije mi nombre y me senté frente a ella. No habló enseguida. Se tomó un minuto para verme y tratar de ubicarme. Repitió mi nombre buscando una clave que le permitiera encasillarme. Me entristeció un poco que no lo lograra. Así, en ese olvido era como si la humillación y la angustia y el terror que esa mujer me habían provocado en la adolescencia tuviesen todavía menos sentido, porque ni siquiera había sido algo personal, algo propio, algo mío. No me lo había hecho a mí, simplemente era uno más en un hormiguero de rostros iguales y anodinos. Y si ahora me había invitado a sentarme era seguramente para escuchar de mis labios
el recuerdo del terror y de la desesperación, y disfrutar por un momento de su antigua y bien ganada fama de hija de mil. Sonrió apenas, con un costado de la boca ladeó apenas la cabeza y se presentó. Bueno, le cuento, yo soy Hilda Ceruti de González. No dijo más. Yo sentí que solo faltaba el sonido de la tiza contra el pizarrón dibujando las 22 letras de su nombre. No dijo más y se limitó a esperar mi reacción. Era evidente que la soberbia no la había abandonado. No dijo que había sido profesora, ni cuál era la materia, ni el curso en el que había dictado sus clases. Sabía que no hacía falta y que su tenebrosa celebridad podía prescindir de las aclaraciones a las que se ve obligada la mayoría de los mortales. Yo soy de esas personas que suelen lamentarse de las contestaciones que dan y de las reacciones que tienen. Cuando discuto con alguien, cuando alguna persona me trata con descortesía, cuando alguno se pasa de piola y se me adelanta o se burla de mí, suelo ser tímido, corto, torpe y nunca elijo las respuestas adecuadas. Por supuesto que después me arrepiento de mi estupidez y se me suelen ocurrir respuestas ingeniosas capaces de desarmar a mis rivales, pero es tarde. Nunca se me ocurre en el momento oportuno. Lo raro de aquel encuentro fue que el modo en que actué fue tan espontáneo como siempre, pero mucho menos torpe que de costumbre, como si de pronto hubiese aprendido cómo tratarla. Cuando la mujer calló y se dedicó a esperar mi reacción, sostuve su mirada, sonreí también, imitando su mueca, y me limité a preguntarle, ¿perdón? La vieja tuvo un ligerísimo sobresalto, pero se compuso, ya no sonreía cuando repitió, Hilda Ceruti de González. Entrecerré los ojos, sonreí más francamente y moví ligeramente la cabeza hacia adelante como invitándola a que se soltase y hablara con comodidad. Permanecí majestuosamente callado. La dama empezaba a parecer impaciente. Disparó una frase breve y cortante como si no estuviese del todo dispuesta a transigir con mi imbecilidad. La profesora de geografía de tercer año. Ah, fue toda mi respuesta. Me mordí brevemente el labio con los ojos todavía semicerrados mientras seguía observándola como haciendo un esfuerzo por recordarla. Mantuve mi sonrisa leve, un poco porque convenía a mi papel de hacerme lotario y otro poco porque verla incómoda era una sensación nueva y agradable. Cuando habló, sus ojos parecían más fríos que nunca y sus labios se habían puesto rígidos en su característica mueca de disgusto. Escúcheme, ¿en qué época estudió usted en el Nacional? Del 76 al 80, ¿por? Bueno, la mujer vaciló, porque en esos años yo dictaba clase en todos los terceros. Comprendo. No dije más. El silencio que siguió era embarazoso, y a mí me encantaba que resultara así. Al verla tan tensa me envalentoné y seguí. Qué raro, ¿no? Porque con mis compañeros, le digo la verdad, nos reunimos todos los años. Mentí. Y casualmente hicimos una cena para las fiestas. Seguí mintiendo. Y nos pusimos naturalmente a recordar anécdotas del colegio. Usted sabe, chiquilinada, lío, personajes de entonces. Culminé mi fábula. Claro, por supuesto. Aunque trataba de que no se le notara, la vieja estaba ansiosa por conocer su papel en esos recuerdos. Siempre somos los mismos, ¿sabe? Unos 20, no creo que usted recuerde los apellidos. Siempre van, qué sé yo, Arispe, Butelman, Celaya, Rincón, algunos más. Sí, claro que los recuerdo. Seguro que te los acordás, vieja turra. Pensé para mis adentros. Había elegido los apellidos de los tipos más destacados del curso, o por capaces o por alcahuetes, pero esos apellidos célebres que todos los docentes recuerdan por años, como para dar verosimilitud al engatusamiento. Me reí tímidamente con la mirada perdida en el ventanal, como quien recuerda algo muy gracioso. Tantos recuerdos, tanta gente. Debo confesarle que a unos cuantos profesores les sacamos el cuero, se imagina, ¿no? La vieja pareció recuperar algo de aquella gallardía sanguinaria con la que recorría el patio durante el recreo, mientras cosechaba murmullos y pánico. Pero yo la tenía en un puño y no estaba dispuesto a soltarla. Hablé de todos los profesores que pude. Mencioné a los viejos venerables y a algunos jovencitos y jovencitas a los que metódicamente hicimos la vida imposible. Evoqué a unos por su sabiduría, a otros por su rigidez o por su mal carácter. A medida que hablaba sentí una sensación extraña. Me sorprendió notar con cuánto detalle los recordaba a todos, con sus nombres, sus rasgos
y sus cosas. Era como si, una vez levantada la lápida de aquella anciana odiosa, los otros recuerdos de mi secundario lograran salir en libertad, simples, lindos. Para terminar hablé de Aguirre, el de literatura, que era un maestro en todo el sentido de la palabra. Y la emoción que me asomó a los ojos fue tan sincera que estuve a punto de rematar su evocación con un exigente, sabio y amistoso, y no un hijo de tal por cual como usted, pero me contuve a tiempo. Cuando me callé, la vieja tardó en hablar. Al fin lo hizo y su voz era mucho más opaca que al comienzo. Veo que tiene grandes recuerdos del colegio, muchacho. Sí, señora, muchos recuerdos. Y como si me hubiese percatado de una grosería, me apresuré a agregar: aunque ahora que lo pienso, creo que recuerdo que usted fue nuestra profesora. Puse cara de estar esforzándome en el recuerdo. En primero y segundo tuvimos a Tolosa, en cuarto a Nicotra, claro. Sí, señora, cómo no. Ahora me acuerdo de usted. Hilda Cerriti de González, seguro. Cerutti, no Cheretti. Aunque la vieja me corrigió sonriendo, era evidente que hubiera preferido acogotarme. Cerutti, perdón, por supuesto. Miré el reloj, pero ahora lo hice ostensiblemente con ambos brazos apoyados sobre el pupitre, sobre la mesa del bar. Me había trasladado. Si hubiese estado menos eufórico, habría notado que era el mismo reloj, regalo de mi abuela, que intentaba espiar durante el tormento sin fin de las clases de la vieja, pero en ese momento sublime no me detuve a considerar el aspecto simbólico del gesto. ¿Qué hora se ha hecho, señora? A propósito, no la había llamado profesora en toda la conversación. Me incorporé, le tendí la mano. Cuando estreché la suya, la noté fría y húmeda de transpiración. Salí. Caminé por el parque rodeando el edificio. La divisé a través del ventanal que se abría sobre el paisaje de la sierra. Ella había vuelto a abrir el libro, pero tenía los ojos fijos en la mesa del costado. Ya no marcaba ningún punteo con la lapicera que descansaba junto a su mano, y tenía una expresión terriblemente sombría y cansada. Parecía más pequeña y más vieja que una hora atrás. Estoy seguro que el mozo que se acercó a cobrarle en aquel momento no habrá sentido ninguna fragancia cítrica y penetrante. Me di vuelta, caminé hasta el arroyo, me senté en una piedra grande, hundí los pies en el agua clara y sonreí. Me acordé una noche que mi abuela me dijo: para algunos malparidos no hay mejor castigo que el olvido, nene. Para el querido turco Osvaldo Hueve, para toda su familia, para la gente que nos acompaña en todo el país. El gran cuento de Sacheri, del libro Lo Raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos que editó Galerna. Geografía de tercero.